Imagina por un segundo que el tiempo se detiene en una esquina de La Habana, una ciudad que alguna vez fue la joya del Caribe y que hoy sobrevive entre el salitre, el escombro y el silencio impuesto por el miedo. Pero ese silencio no es absoluto, se rompe con un sonido que insulta la pobreza de millones, el rugido de un motor de alta gama que atraviesa las calles bacheadas como si fuera el dueño de un feudo medieval. Al volante no va un empresario exitoso ni un deportista de élite, va un joven con la mirada arrogante y la sonrisa de quien se sabe intocable, un joven que lleva en sus venas la sangre de quien prometió un paraíso de igualdad y terminó construyendo una finca privada de miseria. Ese joven es Sandro Castro, el nieto de Fidel, y su figura es hoy el símbolo más obsceno de la traición a un pueblo. Bienvenidos a esta crónica sobre la herencia del descaro, sobre cómo la dinastía de los Castro ha pasado de la retórica del sacrificio en la Sierra Maestra a la exhibición impúdica de la riqueza en las redes sociales, mientras el cubano de a pie se consume en la cola del pan, en el apagón eterno y en la desesperanza de un exilio que no deja de crecer. Para entender a Sandro, primero hay que entender la gran mentira que se tejió durante más de 6 décadas. Se nos vendió la imagen del comandante en jefe viviendo de forma austera, con su uniforme verde olivo siempre impecable, durmiendo en hamacas y comiendo lo mismo que el pueblo. Pero la realidad, guardada bajo 7 llaves en los archivos de la inteligencia y en los muros de Punto Cero, siempre fue otra. La élite comunista nunca vivió el comunismo. Ellos gestionaron la escasez ajena desde la abundancia propia. Sin embargo, había una regla no escrita, la discreción. Fidel sabía que para mantener el control absoluto, el pueblo debía creer en el mito del sacrificio. Pero las generaciones cambian, y con Sandro Castro la máscara se cayó definitivamente. Ya no hay uniforme, hay ropa de marca, ya no hay jeep militar, hay Mercedes-Benz, ya no hay discursos sobre el hombre nuevo, hay vídeos de Instagram donde se presume de jugueticos caros mientras la isla se cae a pedazos. Ese vídeo del Mercedes-Benz no fue un error aleatorio, fue una declaración de principios. Cuando Sandro pisa el acelerador y dice miren lo que corre esto, no está hablándole a sus amigos, le está escupiendo en la cara a cada médico cubano que tiene que irse a una misión esclava para poder comprarle zapatos a sus hijos, le está gritando a cada jubilado que cobra una pensión de hambre que no le alcanza ni para un cartón de huevos. Le está diciendo al joven que sueña con prosperar que en Cuba el éxito no depende del talento, sino del apellido. La impunidad de Sandro es la medida exacta de la derrota de la revolución. Es la prueba viviente de que el sistema no buscaba la justicia social, sino la sustitución de una aristocracia por otra, una mucho más cruel porque se disfraza de defensora de los humildes. Mientras tanto, en los barrios de Centro Habana, de 10 de octubre, de La Guinera, la realidad es un campo de batalla diario. El cubano ha tenido que aprender a inventar, a luchar, a resolver, términos que en cualquier otro lugar significarían creatividad, pero que en Cuba significan sobrevivir en los márgenes de la ilegalidad porque el Estado ha criminalizado la prosperidad individual. El cubano busca el MLC, esa moneda fantasma que el gobierno impuso para recoger las remesas de ese exilio que tanto odian pero del que tanto dependen. Es una humillación circular, te vas de Cuba huyendo de la miseria, trabajas como un animal en Miami, Madrid o cualquier rincón del mundo, y luego tienes que enviar tus dólares para que tus familiares puedan comprar comida en tiendas controladas por Gaesa, el brazo económico de los militares, los mismos que financian los lujos de personajes como Sandro. Es un esquema extractivo perfecto donde el verdugo vive de la sangre del desterrado. Y mientras esa maquinaria de succión económica funciona a pleno rendimiento, Sandro Castro se pasea por sus bares, como el F-Bar, un enclave de neón y alcohol de importación donde la noche habanera parece la de cualquier capital capitalista, pero con una diferencia clave. Allí solo entran los elegidos, los hijos de la cúpula, los pinchos, y los extranjeros que vienen a consumir una Cuba de postal que no existe para el nativo. El contraste es tan violento que duele. Es la estética del narcoestado sin el narco oficial, o quizás con él, pero bajo el amparo de una bandera soberana. Sandro es el anfitrión de una fiesta que se celebra sobre las cenizas de una nación. Él no siente la necesidad de ocultarse porque sabe que el aparato represivo de su tío abuelo Raúl y de los nuevos títeres en el poder está ahí para protegerlo. El miedo que siembran las patrullas en las calles es el seguro de vida de su bar de copas. La narrativa oficial intenta desmarcarse a veces, lanzando regaños públicos que parecen más un guión de telenovela que una verdadera intención de justicia. Obligar a Sandro a pedir perdón en un vídeo mal grabado, donde dice que el coche es de un amigo, es un insulto adicional a la inteligencia del pueblo. Nadie se lo cree.
No se lo cree el guajiro que no tiene combustible para su tractor, no se lo cree la madre que hierve agua con azúcar porque no hay leche, no se lo cree el balsero que prefiere morir en el estrecho de la Florida antes que seguir viviendo en esa cárcel de cristal. Ese perdón fue una burla más, una forma de decir, sabemos que lo saben, pero no pueden hacer nada. Y esa es la esencia del poder de los Castro en su fase terminal, el cinismo total. Ya no necesitan convencer a nadie, solo necesitan que nadie se atreva a protestar. Pero el 11 de julio de 2021 algo cambió. El rugido del Mercedes de Sandro fue silenciado por el grito de miles que dijeron «abajo la dictadura». Ese día, el pueblo cubano perdió el miedo y salió a reclamar lo que le pertenece. La respuesta del régimen no fue el diálogo, fue la orden de combate, fue la violencia, fueron las condenas ejemplarizantes de décadas de cárcel para jóvenes que solo llevaban una bandera o un teléfono. Y ahí reside la mayor contradicción y la mayor injusticia. Mientras un muchacho de barrio está preso por gritar libertad, el nieto del dictador está libre para seguir derrochando lo robado. Esta es la Cuba de hoy, una isla dividida no por el mar, sino por un abismo de privilegios. Por un lado, la familia real y su corte de generales y parásitos. Por el otro, un pueblo que se desangra en el Darién, que cruza fronteras, que se lanza al mar en neumáticos, que se deshace de sus recuerdos para comprar un pasaje a Nicaragua. El exilio cubano es una de las heridas más profundas de la historia moderna. Son millones de historias truncadas, de familias separadas por una ideología que fracasó en todo menos en su capacidad de mantenerse en el poder. Sandro Castro es el recordatorio constante de esa herida. Cada foto suya en un yate, cada fiesta con reggaetoneros famosos, cada cena con cortes de carne prohibidos para el resto de los cubanos, es sal sobre esa llaga abierta. Es la bofetada de la aristocracia roja a los que se fueron y a los que se quedaron. No es envidia, como dicen los ciberclarias desde sus oficinas de la Universidad de Ciencias Informáticas, es un reclamo de justicia básica. Porque en una Cuba libre, Sandro tendría que explicar de dónde salió cada centavo de su fortuna, de dónde salieron los permisos para sus negocios, de dónde salió el combustible para sus lujos. Pero en la Cuba de la continuidad, él es el rey de la pista. Su comportamiento refleja un fenómeno sociológico fascinante y aterrador, la muerte definitiva del ideal revolucionario dentro de la propia familia que lo creó. Si Fidel Castro levantara la cabeza, y esto es algo que muchos se preguntan, ¿qué diría? Algunos creen que se avergonzaría, pero otros, más lúcidos, entienden que Sandro es el resultado lógico del sistema. Cuando eliminas la meritocracia y la sustituyes por la lealtad de sangre, cuando destruyes la propiedad privada para convertir todo en propiedad de una familia, creas monstruos de derecho divino. Sandro es un monarca absoluto en una república de papel. Su vida es un videoclip perpetuo mientras la vida del cubano es un documental de supervivencia. Hablar de Sandro es hablar del comunismo de Estado en su etapa de descomposición. Es el momento en que los herederos ya no saben ni quieren repetir las consignas. Ellos ya no quieren ser como el Che, ellos quieren ser como los millonarios de Beverly Hills, pero sin el esfuerzo de crear una empresa real, solo extrayendo la riqueza de un país secuestrado. La impunidad de este joven es también la impunidad de un sistema que permite que los recursos de la nación se manejen como una herencia personal. Gaesa, esa corporación opaca dirigida por la familia, controla los hoteles, las tiendas, las gasolineras, las comunicaciones. Todo el dinero que entra a Cuba pasa por el filtro de los militares. Por eso no hay medicinas en los hospitales, por eso las escuelas se caen a trozos, por eso el transporte público es un infierno. Porque el dinero no va al presupuesto nacional, va a la caja chica de la familia. Sandro es solo el cajero que muestra los billetes. Y mientras tanto, la propaganda oficial sigue hablando del bloqueo, del imperialismo, del enemigo externo. Pero el mayor bloqueo que sufre Cuba es el bloqueo interno, es el bloqueo de una casta que no deja respirar al pueblo, que le impide producir, que le impide pensar, que le impide ser libre. El enemigo no está a 90 millas, el enemigo está en las mansiones de Siboney, en los despachos del Palacio de la Revolución y en los reservados de los bares de lujo donde Sandro brinda por su buena suerte. El exilio, ese que Sandro desprecia pero cuya moneda consume, ha sido el principal motor de denuncia. Gracias a las redes sociales, el muro de Berlín cubano ha empezado a caer, no físicamente todavía, pero sí en la mente de las personas. Ya no pueden esconder la verdad. Antes, las fiestas de los Castro eran secretos de Estado. Hoy,
son contenido para TikTok. Y ese contenido es dinamita pura para un régimen que se basa en la moralidad aparente. Cada vez que Sandro publica algo, un cubano en una cola decide que ya no aguanta más. Cada vez que se ríe de las críticas, un balsero aprieta los dientes y se lanza al mar con más determinación. Sandro Castro está cavando, sin saberlo, la tumba de la legitimidad de su propia familia. Él es el acelerador de la historia. Su arrogancia ha logrado unir a cubanos de todas las ideologías en un sentimiento común de asco. Porque se puede tolerar un dictador austero por un tiempo, bajo el engaño del idealismo, pero no se puede tolerar a un dictador que te pide hambre mientras su nieto derrocha en lujos que tú no podrías pagar ni en 100 vidas. La figura de Sandro también nos habla de la decadencia cultural. La Cuba que alguna vez fue cuna de intelectuales, músicos de conservatorio y científicos de vanguardia, hoy se ve representada por la estética de la vulgaridad adinerada. Es el triunfo del chivatón convertido en empresario, del hijo de papá que no sabe leer un libro pero sabe cuánto cuesta una botella de champán en el mercado negro. Es la destrucción de los valores que alguna vez hicieron grande a la isla. La honestidad, el trabajo duro, la solidaridad. Todo eso ha sido sustituido por el sálvese quien pueda y el culto a la personalidad de los nuevos ricos de la dictadura. Pero hay una esperanza en todo este lodo. La esperanza reside en que la verdad es contagiosa. Cuando vemos a Sandro riéndose, estamos viendo también el miedo que intentan tapar con esa risa. Se ríen porque saben que su tiempo se acaba. Se ríen porque saben que no tienen nada que ofrecerle al pueblo más que represión. Se ríen porque el Mercedes es su única vía de escape, real y metafórica. Pero el pueblo de Cuba ya no se ríe con ellos, se ríe de ellos. El humor cubano, ese choteo tan característico, se ha vuelto un arma de resistencia. Los memes de Sandro, las parodias de sus vídeos, son formas de quitarle el poder, de demostrar que el emperador está desnudo y que su ropa de marca no puede ocultar la miseria moral de su estirpe. Esta narrativa no es solo una crítica a un individuo, es una autopsia a un sistema. Un sistema que prometió soberanía y terminó entregando la isla a intereses extranjeros para mantener el nivel de vida de unos pocos. Un sistema que habló de patria y terminó obligando a sus hijos a abandonarla. Un sistema que gritó socialismo o muerte y terminó entregando lo primero para evitar lo segundo para su élite. Sandro Castro es el hijo de ese fracaso. Es el heredero de un desastre. Y mientras él sigue manejando por la Quinta Avenida, ignorando el hambre que lo rodea, el cronómetro de la historia sigue avanzando. El exilio cubano sigue organizándose, la resistencia interna sigue latiendo a pesar de los golpes, y la comunidad internacional empieza a ver que detrás de la retórica romántica de la revolución solo hay una mafia familiar que se aferra al poder con las uñas. El día que Cuba sea libre, y ese día llegará más pronto de lo que ellos creen, el nombre de Sandro Castro no será recordado con odio, sino con lástima. Será el ejemplo de lo que nunca más debe permitirse en nuestra tierra. Será la lección sobre cómo el poder absoluto corrompe absolutamente, hasta convertir a los nietos de los revolucionarios en caricaturas de los tiranos que decían combatir. Hasta entonces, nos queda la denuncia, nos queda la memoria y nos queda la palabra. No permitamos que sus vídeos de lujo borren el dolor de nuestros hermanos presos. No dejemos que su ruido opaque el silencio de los muertos en el mar. Sigamos señalando el descaro, sigamos contando la verdad, porque la verdad es lo único que ellos no pueden comprar con sus dólares manchados de sangre. Sandro Castro puede tener el coche más rápido, pero no puede escapar de la justicia de la historia. Él puede cerrar su bar a los humildes, pero no puede cerrar las puertas de la libertad que ya se están abriendo en la conciencia de cada cubano. Esta es la crónica de una infamia, pero también es el prólogo de una liberación. Porque después de la oscuridad más profunda, siempre llega el amanecer. Y en ese amanecer, ya no habrá lugar para jugueticos comprados con el hambre de un pueblo, sino para el trabajo digno, la justicia real y una patria que sea, de una vez y por todas, con todos y para el bien de todos. Cuba no es de los Castro, Cuba es de los cubanos. Y el descaro de Sandro es la señal más clara de que el final está cerca. No bajemos la voz, no nos cansemos de exigir lo que es nuestro por derecho natural. La libertad no se pide, se toma. Y la dignidad no se negocia, se ejerce. Que este vídeo sirva como un testimonio más de que no olvidamos, de que no perdonamos la burla y de que cada risa de Sandro hoy será una cuenta pendiente que la libertad cobrará mañana con la ley en la mano y la verdad por delante.
Porque Cuba merece más que ser el patio de recreo de un nieto malcriado, merece ser la nación libre y próspera que siempre debió ser. Y con eso terminamos por hoy, pero la lucha sigue en cada rincón donde un cubano levante la cabeza y diga, basta. Si este contenido te ha llegado al corazón, si sientes la misma indignación ante la injusticia que vive nuestra isla, te pido que no te quedes callado. Comparte este vídeo, haz que la verdad sobre los lujos de la élite castrista llegue a cada rincón del mundo, que nadie pueda decir que no sabía. Suscríbete para seguir denunciando la realidad que la dictadura intenta ocultar y déjame tu comentario abajo. ¿Qué sientes al ver el contraste entre la vida de Sandro Castro y la del cubano de a pie? Tu voz es nuestra mayor arma. Gracias por estar ahí, por no olvidar a los que sufren dentro de la isla y por mantener viva la llama de la libertad. Nos vemos en el próximo vídeo, siempre con la mirada puesta en esa Cuba libre que todos soñamos. Patria y vida.